Hola a todos y bienvenidos a la introducción del tema llamado Estrategias nutricionales durante el deporte y el ejercicio en diabetes tipo 1. A lo largo del tema vamos a desarrollar primero una breve introducción como siempre y luego pasaremos a ver de la teoría a la práctica en cuanto a la ingesta, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ejercicio y la diabetes. Luego pasaremos a ver la ingesta de hidratos de carbono antes, durante y después del ejercicio físico y por último veremos lo mismo en relación a la hidratación. También veremos un breve resumen de todo lo que se ha dicho a lo largo del tema. En cuanto a los objetivos del tema, el primero será descubrir cómo debe ser la alimentación de un deportista durante la práctica deportiva. También saber las diferencias entre lo que dice la teoría que se debe hacer y lo que realmente se puede hacer en función de cada persona. Y también averiguar las pautas de ingesta de hidratos de carbono y de hidratación en los diferentes momentos del ejercicio físico. Muy buenas a todos, mi nombre es Jesús Guardiola y os doy la bienvenida al tema llamado Estrategias nutricionales durante el deporte y el ejercicio en diabetes tipo 1. En primer lugar, el contenido que vamos a desarrollar a lo largo del tema va a ser una breve introducción, tras la cual pasaremos a ver el apartado de la teoría a la práctica, en la que veremos un poco la diferencia entre lo que dice la teoría y lo que se puede aplicar en la vida real. A continuación veremos la ingesta de hidratos de carbono antes, durante y después del ejercicio físico y las recomendaciones también de hidratación antes, durante y después del ejercicio. Por último veremos un breve resumen. Vale, en primer lugar debemos tener en cuenta siempre que la principal fuente de energía en todos o en prácticamente todos los deportes son los hidratos de carbono. Como la diabetes, una de las características que tiene es la dificultad que tienen las personas con esta patología de metabolizar los hidratos de carbono, pues al hacer deporte es necesario modificar la cantidad de la ingesta de los mismos. ¿Según qué modificamos esto? Pues según el tipo de ejercicio, según la duración del esfuerzo y según la intensidad del ejercicio que se vaya a realizar. Vale, en primer lugar debemos tener en cuenta que es muy importante mantener unos niveles de glucosa adecuados en sangre en todo momento, tanto antes de empezar como durante y después, ¿vale? Eso será de vital importancia para evitar hipoglucemias e hiperglucemias, que al final, pues en cuanto a rendimiento físico, tendremos un problema y el deportista, si sufre una hiperglucemia o una hipoglucemia durante el deporte, puede llegar a abandonar y puede tener problemas de salud graves. Debemos siempre asegurarnos de que el deportista conoce a la perfección o al máximo detalle posible su patología para asegurarnos de que sabe actuar en cualquier situación. En situaciones de hipoglucemia o hiperglucemia, que sepa cómo actuar y cómo actuar antes de empezar a hacer deporte, después y durante, ¿vale? Siempre debemos seguir en principio las recomendaciones que nos indica la evidencia científica, pero también debemos individualizar siempre. Cada cuerpo es distinto, cada persona metabolizará los hidratos de carbono de una manera y las recomendaciones pues, pueden tener pequeñas variaciones en función del individuo. En cuanto a la ingesta de hidratos de carbono, lo que nos dice la teoría, que ya os digo que tanto en esto como en la hidratación, en la hidratación menos, más bien en esto, habrá que individualizar mucho, pero lo que nos dice la teoría es que no hay una distribución específica de macronutrientes adecuada, evidentemente por lo que os estamos diciendo, por lo que os estoy diciendo, que al final, como cada persona metaboliza los hidratos de carbono de una manera, cada persona empezará con unos niveles de glucosa en sangre, pues no tenemos una distribución ni unas recomendaciones específicas. Bueno, sí que las tenemos, pero no hay que seguirlas al pie de la letra, sino hay que individualizar cada caso. Y en cuanto a la distribución durante la temporada, por así decirlo, durante el día en general, se suele pautar un 45-65% de hidratos de carbono. Pero lo que os he dicho, siempre hay que individualizar. La ingesta de hidratos de carbono a lo largo del día variará en función de la glucemia. Cuando se va a hacer ejercicio variará en función de la glucemia previa, del tipo de ejercicio que se vaya a realizar y de lo que hemos dicho antes, de la duración y de la intensidad del ejercicio. Hoy en día se sabe que en las personas que padecen diabetes también parece ser útil una precarga de hidratos de carbono en los días previos de hasta 12 gramos por kilo de peso corporal al día. En función de las horas de ejercicio semanales, pues se pautará una serie de cantidad de hidratos de carbono que irán de 4 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso al día, de menos horas semanales a más,
y en función de la intensidad del ejercicio, lo mismo. De menos a más, o sea, de menos intensidad a más intensidad, pues se pautará entre 10 y 50 gramos de hidratos de carbono, siempre que el ejercicio dure 30-60 minutos o tenga una duración mayor. En caso de que dure más de 60 minutos, las recomendaciones, bueno, en vez de ser de 10 a 50 gramos de hidratos de carbono, estarían más entre 30 gramos y 120 gramos por hora en función de lo que pueda metabolizar y lo que necesite cada individuo. También debemos tener en cuenta siempre disminuir la insulina previa y tomar un suplemento si la glucemia está a niveles bajitos. O sea, si la glucemia es menor de 100 miligramos por decilitro en sangre, pues deberemos suplementar antes de empezar el ejercicio también. Vale, en cuanto a la hidratación, estas recomendaciones sí que se aplican en todo el mundo, pero sí que es verdad que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer deshidratación. Esto es debido a la mayor cantidad de insulina que suelen tener en la sangre, debido a que, a la mayor cantidad de glucosa, que creo que he dicho insulina. Esto es debido precisamente a la pobre acción que tienen de la insulina, que hace que tengan unos niveles de azúcar mayores en sangre y eso ayuda en cierta manera a la deshidratación. Las recomendaciones previas al ejercicio son beber entre 5 y 10 mililitros a la hora por kilo de peso corporal de líquido durante las 4 horas previas. Durante el ejercicio, la recomendación, pues beber entre 500 y 700 mililitros por hora. Y importante que beban a sorbos, que no beban de golpe porque pueden sentar mal, sino que vayan bebiendo a sorbos siempre que puedan durante la actividad física. Después de la realización del ejercicio, las recomendaciones será, como en todos los casos, ingerir entre el 150 y el 200% del peso perdido durante la práctica deportiva. Es decir, deberíamos pesarnos antes y pesarnos después y pues el peso que se haya perdido, si se ha perdido 1 kilo, pues el 150 o 200%, que sería 1,5 litros o 2 litros de agua, ¿vale? También es muy importante la cantidad de sodio que se ingiere, porque al final, mediante la sudoración, vamos perdiendo sales minerales y necesitamos que las bebidas, ya sean bebidas isotónicas o los propios alimentos que vayamos comiendo durante la competición, nos aporten algo de sodio. Las recomendaciones de sodio, pues previo a la competición será de unos 200 o 500 miligramos de sodio. Durante la práctica deportiva, por hora se recomienda entre 270 y 700 miligramos en función de las necesidades de cada individuo. Y post competición, para recuperar las sales que se han perdido, se recomienda una ingesta de unos 500 a 800 miligramos de sodio. Hola a todos, hoy vamos a ver un caso real acerca de estrategias nutricionales durante el deporte y el ejercicio en diabetes tipo 1. En este caso era un adolescente que practicaba maratón como deporte habitual. Bueno, acababa de empezar a practicar maratón y tenía diabetes tipo 1 y acudía a consulta porque quería mejorar su rendimiento deportivo. El problema era que le daba miedo hacer deporte durante mucho tiempo debido a la diabetes. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? Pues en primer lugar, como siempre, debemos realizar una entrevista nutricional para ver sus conocimientos acerca de la diabetes y el ejercicio. Una vez tengamos claro todo esto, pues podemos enseñar a modificar la cantidad de hidratos de carbono antes, durante y después del ejercicio, así como la dosis de insulina, que también será importante realizar las modificaciones necesarias. Por último, debemos ir observando los problemas que puedan ir surgiéndole, las dudas que tengan y todo lo relacionado con el deporte y la diabetes, y seguir enseñando todas esas dudas que puedan surgirle o todos los problemas que vaya teniendo, ir solucionándoselos y ir enseñando poco a poco al paciente hasta que adquiera todos los conocimientos necesarios para controlar 100% su diabetes en cuanto al deporte. Hola a todos y bienvenidos al resumen del tema llamado Estrategias nutricionales durante el deporte y el ejercicio en diabetes tipo 1. En primer lugar, debemos tener en cuenta que se variará la cantidad de hidratos de carbono en función de la duración, la intensidad y el tipo de ejercicio. También debemos intentar siempre mantener unos niveles adecuados de glucosa en sangre, tanto antes como durante como después del ejercicio.
Debemos variar la cantidad de hidratos de carbono y de insulina individualizando siempre, es decir, pese a que tengamos unas recomendaciones generales que nos diga la evidencia científica, siempre debemos individualizar cada caso. Y por lo general lo que se recomienda es de 4 a 10 gramos de hidratos de carbono por kilo al día, que esto será muy variable en función del individuo. Y durante el ejercicio, pues de 10 a 50 gramos si el ejercicio dura entre 30 y 60 minutos. Y si el ejercicio es mayor a 60 minutos, se suele recomendar entre 30 y 120 gramos por hora. En cuanto a la hidratación, debemos tener en cuenta que las personas con diabetes siempre van a presentar un mayor riesgo de deshidratación debido a, por lo general, tener mayores niveles de glucosa en sangre, que siempre hay que hidratarse adecuadamente antes, durante y después del ejercicio, que la ingesta de sodio para contrarrestar las sales minerales, la pérdida de sales minerales por la sudoración siempre va a ser muy necesaria. Se requerirá tomar sodio antes, durante y después. La práctica de ejercicio físico está cada vez más extendida a lo largo del mundo. Pese a que esta práctica puede ser a nivel aficionado y no se trate de un profesional, los individuos cada vez intentan conseguir un mejor estado físico y superar sus propias metas. En cualquier deporte, la principal fuente de energía son los hidratos de carbono, los cuales se necesitan en una buena cantidad para poder realizar la actividad que nos propongamos. La ingesta de hidratos de carbono y el mantenimiento de unos niveles de glucosa en sangre adecuados es vital para que el deportista con diabetes tipo 1 pueda mantener el máximo nivel durante la competición y de esta manera evitar hiperglucemias o hipoglucemias que puedan acarrear problemas para la salud, una bajada del rendimiento deportivo o incluso un abandono en plena competición o entrenamiento. La ingesta de hidratos de carbono
Se seguirán las recomendaciones que indica la evidencia científica, pero observando cada caso particular, teniendo en cuenta el tipo y cantidad de medicación y cómo metaboliza cada paciente los hidratos de carbono, así como su sensibilidad a la insulina, debemos realizar los cambios pertinentes para lograr una mejor adaptación y que el control metabólico sea mayor durante la práctica de cualquier ejercicio físico. Se ha demostrado que realizar una carga de hidratos de carbono los días previos a una competición puede ser de gran ayuda para conseguir mantener unos niveles adecuados de azúcar en sangre durante la competición, evitando hipoglucemias, debido a que los depósitos de glucógeno están cargados y el cuerpo va agotando esas reservas, lo que hace que la glucosa pase del músculo y el hígado al torrente sanguíneo, evitando hipoglucemias. Cuando se va a comenzar la práctica deportiva sin haberlo planificado previamente, es posible que el deportista no haya disminuido correctamente la cantidad de insulina inyectada para conseguir evitar las hipoglucemias consecuentes a esto. En estas ocasiones se vuelve de mayor importancia la suplementación con hidratos de carbono para corregir las posibles hipoglucemias. Cuando se va a comenzar
Al realizar la entrevista, nos enteramos que esta persona hace cosas más o menos bien, aumentar ingesta de hidratos de carbono y otras cosas no tan bien, no modificar insulina y no controlar la cantidad de carbohidratos que aumenta. No entiende de qué manera debe aumentar los hidratos de carbono y no sabe que debe variar la insulina en estos momentos.